Primera de Crónicas capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, He aquí somos tus huesos y tu carne. Y además, antes de ahora, aun mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos alianza delante de Jehová y unieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por mano de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, el cual es Jebús, y allí era el jebuseo habitador de aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá, mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero hiriere al jebuseo será cabeza y jefe. Entonces Joab dijo a Sarbia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, por esto le llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta la cerca. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Estos son los principales de los valientes de David, de que David tuvo, y los que ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobán, hijo de Hashmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este fue Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasadanim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y habían allí una suerte de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, pusiéronse ellos en medio de la taza y la defendieron y vencieron a los filisteos y favoreciéndolos Jehová con grande salvamento. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando el campo de los filisteos en el valle de Rafaín. Y David estaba entonces en la fortaleza, y había a la sazón guarnición de los filisteos en Betalén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Betelén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua del pozo de Betelén que está a la puerta. Y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber? Y aquellos 3 hombres rompieron por el campo de los filisteos y sacaron del pozo. Guárdeme, mi Dios, de hacer esto. Había yo de beber la sangre de estos varones con su vida, que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joá, era cabeza de los 3, el cual blandió su lanza sobre 300, a los cuales hirió, y fue entre los 3 nombrado. De los 3 fue más ilustre que los otros 2 y fue el principal de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joiada, hijo de varón de esfuerzo, de grandes hechos de Capsel, él venció los leones de Moab. También descendió e hirió el león a la mitad de su foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un enjullo de tejedor, mas él descendió a él con un bastión y arrebató el egipcio la lanza de la mano y matólo con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado entre los 3 valientes, y fue el más honrado de los 30, y más no negó a los 3 primeros que puso David en sus consejos. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, y el Chayá, hijo de Dodo, de Betelén, Esaú de Arorie y Espelita, Ira, hijo de Ases, de Sohita, Biesera Tonita, Sibea, Usalita, Itaí, Ilaí, Aoita, Marai, Fetoita, Helet, hijo de Baana, Metolita, Ita, hijo de Ribal de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaía, Uray, del ejército de Gaz, Abiel, Asmarai, los hijos de Asel, Ginoita, Jonatán, hijo de Sae, Ayaran, hijo de Shar, Araita, Efai, hijo de Ur, Efer, Meshurita, Aia, Feluita, Esro, Carmelita, Naí, hijo de Esbal,
Oer, hermano de Natán, Vital, hijo de Agrai, Selet, Armonita, Narai, Merorita, escudero de Joad, Ira, Titeo, Uría, Eteo, Abasá, hijo de Ai, Abna, hijo de Sia, Rubenita, hijo de los Rubenitas, y con el 30, Ana, hijo de Masheita, Josafat, Menita, Usías, Asonita, Sanma y Eliel. Y Aliel, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Sicla, estando él aún en causa de David, hijo de Cis, y era de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arco y usaban de ambas manos en tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal Ahier, después Joás, hijo de Sema, Gabaita y Gesiel y Felet, hijos de Amnerita, y Beranat, y Jehuta Monita, e Ismaelitas, Ismaita, Gaboita, valientes entre los 30 y más de los 30, y Jeremías, Asiel, Jehoanán, Jesomar, Jeredeita, Elusai, Jeremot, Belaíta, Semaria, Sefanía, Uraíta, Elcana e Isaías, y Asael, hijo de Aser, y Jesobán de Coret, y Joalita, Sedaía, Sebadía, hijos de Jeroboam, de Jerón. También de los de Gad se huyeron a David estando en la fortaleza en el desierto, muy valientes hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones y ligero como las cabras montenes. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataít el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Samat el nono, Jeremías el décimo, Mashai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron al Jordán en el mes primero, cuando había salido sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los del valle del oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza. Y David salió a ellos y hablándoles diciendo, si habéis venido para mí, para paz, para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si para engañarme en pro de mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad, véalo el Dios de vuestros padres y démoslo. Entonces se embistió el espíritu de Amasai, príncipe de 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y púsolos sobre los capitanes de la cuadrilla. Y también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, aunque no les ayudaron porque los sátrapas de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él de Sicla, se pasaron a él de las Manasés, Abda, Josadat, Michael, Josabat, Edielel, Eliud y Cieler, príncipes de millares de Manaset. Estos ayudaron a David contra aquella compañía, porque todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un grande ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban a punto de guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6800 a punto de guerra. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados hombres para la guerra, 7100. De los hijos de Levit, 4600. Asimismo, Joiada, príncipes de los del linaje de Aarón, y con él 3600. Sadot, mancebo, valiente y esforzado, con 20 y 22 de los principales de la casa de su padre, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque aún en aquel tiempo muchos de ellos tenían la parte de la casa de Saúl, y de los hijos de Efraín, 20800, muy valientes, varones ilustres en la casa de su padre. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isachar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de Zabulón, 50,000 que salían a campaña a punto de guerra con todas armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón.
y de Neftalí 1000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan dispuestos a pelear 28,600, y de Aser a fin de que a punto de guerra y aparejados a pelear 40,000, y de la otra parte del Jordán de los Rubenitas y de los de Gad, y de la media tribu de Manasés y de Neftalí 1000 capitanes, y con ellos 30,000 con escudo. De los de Dan dispuestos a pelear, y todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David con rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos, y también los que les eran vecinos. Entonces David tomó consejo con los capitanes de militares y de con todos los jefes, y dijo David: todo el congreso de Israel, si os pareciere bien y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar vuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que estén con ellos en las ciudades y ejidos, que se junten con nosotros, y traigamos el arca de vuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel desde Sior de Egipto hasta entrar a Amad, para que trajesen el arca de Dios de Chirián Jerín. Y subió David con todo Israel a Bala, a Chirián Jerín, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron desde el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a él la era de Chidón, Usa extendió su mano el arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había hecho rotura a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino llevándola a casa de Obededón en Eteo.